Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión de nuestro giro de conferencias magistrales julio 2023. Estamos viendo temas de desafíos y retos, también así como oportunidades para la educación teológica. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial. Pero antes de ello me gustaría recordarles que si ustedes quieren hacer preguntas o comentarios lo pueden ir haciendo durante la exposición de nuestro invitado, y de esa manera al final vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas en donde vamos a estar respondiendo y comentando sus preguntas. De igual manera agradezco mucho a todo el equipo del instituto porque se ha ido trabajando muy bien. Se editó ya el video de la sesión pasada, del lunes pasado. Por si tú lo quieres ver, puedes ir a la liga de YouTube que está fijada dentro del live. Y bueno, y sin más preámbulos, hoy vamos a estar viendo el tema de crítica a la educación teológica y sus modalidades con el profesor del instituto también de aquí de Instituto María Magdalena, el profesor Raúl Parreñán. Profesor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. No sé si nos puedas platicar un poco de tu background para que quien no te conoce te pueda Bueno, conocer. pues si quieres voy a empezar porque voy a narrar mi experiencia también dentro de Claro, la adelante, educación. adelante. Entonces, bueno, pues buenas noches a todos, todas y todos. Pues agradezco profundamente al Instituto Teológico y Filosófico María Magdalena por abrir este espacio de conferencias, desafíos y oportunidades de la educación teológica en la era digital. Gracias a la Iglesia Veterocatólica en México, gracias al obispo Óscar Solano por su preocupación, entrega y amor en la fundación del Instituto María Magdalena, y también por la oportunidad que me dio de participar con algunas clases. Bueno, sí, y gracias al profesor Daniel Almazán, coordinador del Instituto María Magdalena, por la oportunidad que me da de compartir ese tema, crítica a la educación teológica y sus diferentes modalidades. Para mí es un privilegio estar viviendo y viendo los grandes cambios, pues me tocó vivir ya en dos siglos, siglo XX y siglo XXI, de esta era digital, con todo lo que implica en las oportunidades, desafíos y aprendizajes en la educación y en la formación teológica actualmente en la era digital. Me tocó la bendición de vivir, aprender y agradecer mi formación teológica, como ya dije, en dos siglos. Cuando estudié la preparatoria, tenía miedo de encender una computadora. Yo me acuerdo de esas computadoras que eran enormes y pesadas, pero pues era la novedad en ese tiempo, ¿verdad? No soy, bueno, sí de esos siglos, no tan viejo como Matusalén, pero ahí voy. Pues todavía me tocó hacer mis trabajos, cartas, escritos en las máquinas de escribir. Todavía me tocó aprender mecanografía con cubreteclado y corrector. Me tocó trabajar con filminas, proyector, grabadora y cassette. Me tocó ir a consultar en las bibliotecas de la provincia donde estudiaba la teología, del estudiantado de teología de los frailes dominicos en Villacuapa, en la Ciudad de México. Eh, y antes Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Para mí era un placer buscar los libros y estar en silencio tratando de comprender los trabajos y tareas a realizar. Creo que una de las grandes puntos que me fascinaron fueron las bibliotecas de los frailes. Cuando estudié teología, teníamos clases de computación y solo contábamos con 4 computadoras en una sala común. Utilizábamos pues horarios para ocuparlos, pues éramos 22 estudiantes y en esa época pues no teníamos internet, solamente hacíamos algunos trabajos eh, que nos pedían en la computadora y trabajábamos un folleto en público que anteriormente, antes de este programa, lo hacíamos, ¿verdad?
cortando y pegando y todo eso, todavía nos tocó hacer eso. Hoy es una maravilla que tengamos el privilegio de pues hacer muchas cosas de publicidad, de puntos, que en esa época pues todavía no se veía, ¿no? Mi formación teológica todavía fue presencial en este sentido, pues ahora tenemos la dicha de ser presencial o híbrido o llegar a muchas, pues muchas plataformas y también itinerante. Unas clases las tomé con los frailes dominicos en el estudiantado de filosofía, de teología, en el convento de Villacuapa. Me tocaron grandes maestros y los quiero nombrar porque pues ellos contribuyeron a esta apertura y este repensar de la teología. Me tocó grandes maestros como Fray José Loza, maestro en la Escuela Bíblica en Jerusalén, el maestro Mauricio Beuchó, doctor investigador en filosofía en la UNAM, Fray Ricardo Villarreal en Gloria esté, que me enseñó a ver otro sentido de los sacramentos, Fray Gabriel Chico en filosofía y teología y maestro en lenguas, que también en Gloria esté, Fray Ángel Melcón, gran historiador, que en Gloria esté también, Fray Gonzalo Valderas, historiador de la Iglesia y maestro en la Universidad Iberoamericana, que también ya en Gloria está, la maestra Elsa Frost, grande historiadora de la UMAM, Fray Carlos Mendoza, también me dio teología fundamental, él sigue en este campo de la teología, y estudié con el maestro Octavio Mondragón, religioso pasionista en los evangelios y cartas apostólicas. También me tocó compartir con Fray Luis Ramos y Fray Domingo de Sobrí, que me dieron patrología. Fray Domingo de Sobrí es fundador del seminario de vocaciones tardías que le llamaron en Texcoco, Estado de México. También estudié en el CRT con los padres jesuitas, agradeciendo a uno de mis grandes maestros jesuitas, Álvaro Quirós, Historia de la Iglesia. Y también tomé una materia de Derecho Canónico en el Seminario Conciliar de la Ciudad de México. Dentro de este marco, y lo hablo porque desde aquí hago una crítica precisamente a la teología o las teologías que hemos ido viendo en este proceso y que nos ha tocado vivir de algún modo. Dentro de este marco y de este caminar de mi formación teológica, también me tocó la persecución y pasar al banquillo de los acusados, con el entonces cardenal de Guadalajara, Sandoval Íñiguez, para revisar la ortodoxia y la formación en los seminarios, porque se había metido y se tenía ese miedo a los estudiantados la teología de la liberación, y entonces éramos sospechosos de cómo hacíamos la pastoral, de cómo hacíamos la liturgia, y a cada estudiante nos fueron pasando a un banquillo, exactamente. No estoy hablando en figurado, sí, nos sentaron en un banquillo y nos preguntaban qué maestros, qué nos decían. Era un control terrible en ese tiempo. Y hago mención de este obispo, porque fue uno de los obispos que a mí me tocó ultraconservador y que sigue, pero también muy homofóbico y terriblemente una figura pública que sigue causando violencia con sus comentarios. Hace poquito, el año pasado, le hacemos una entrevista precisamente sobre la homosexualidad en los seminarios y fue decir, yo no puedo hablar de esas porquerías. Entonces, y es interesante, ¿no? Como en los medios, pues hoy se sigue formando en esa violencia. Me llamaba la atención porque no solamente cómo se ha formado una conciencia, cómo se ha formado en nuestros espacios. Me llamaba la atención hace poco en un TikTok que hizo José Ignacio López Vigil, es jesuita y teólogo, muy buen teólogo, que quizá podemos estar de acuerdo, no de acuerdo con algunas
comentarios que él hace, algún compartir en TikTok, pero me llamó la atención en este sentido de la violencia porque él portó una camiseta que decía, la mitad de ti es mujer. El diseño originario eh, no es masculino, sino femenino. Acepta tu parte femenina. Bueno, por esa camiseta ha recibido en TikTok 4,000 insultos como viejo decrépito, un desprecio por ser viejo, ¿no? Como él dice, ignorante, estúpido, imbécil, homosexual, gay, marica. Se te moja o se te hace agua la canoa, etcétera, etcétera, ¿no? 4,000 insultos solamente por portar esta camiseta. Y lo curioso es que estos insultos han venido de varones. ¿Cuánto odio, él dice, han sembrado? No todas, pero sí, han sembrado las iglesias con quienes son diferentes, con quienes no son machos en este estereotipo. Y pues eso es la realidad y eso es lo que se ha ido formando en estos campos de la teología. Hoy precisamente, pues es la necesidad de abrir y que más adelante lo tocaré, esta necesidad de abrir espacios de la teología queer y que hoy lo tenemos y vamos avanzando. Pero pues sí está la otra parte ultraconservadora que no quiere reflexionar y cuando se acaban los argumentos, entonces vienen este tipo de insultos, de descalificaciones que no ayudan a un diálogo ni a un crecimiento en la teología. Citando precisamente, y en esta experiencia que a mí me tocó vivir en este primer caminar de mi formación teológica, iba yo aprendiendo, porque también aprendí, desaprendí y reconstruí. Citando a la doctora Ivonne Guevara también en su teología ecofeminista y haciendo referencia a este grupo desde mi experiencia y desde donde caminé, había un grupo de control terrible, porque, como les dije, me tocó pasar al banquillo también de los acusados. Muchas veces los imperialismos y la teología de la Torre de Babel construyen torres y desde lo alto lo supervisan las acciones y los pensamientos de sus trabajadores, exigiendo que hablen la misma lengua, aun sabiendo que son originarios de diferentes pueblos. Amenazan a los que hablan su propia lengua con diversos castigos en vista a que la diversidad de lenguas puede ser una amenaza para la hegemonía política y religiosa de los que detentan el poder. Se vuelven intolerantes y exclusivistas afirmando la superioridad cristiana como pura elección y decisión divina. Actúan como si precisasen resguardar la ortodoxia y la pureza de Cristo, apartándolo de los mendigos, prostitutas, viudas, extranjeras, campesinos, pensadores, pensadores críticos que se sientan a la misma mesa y pueden comer manjares variados. Los que detentan el poder religioso afirman su imagen de Cristo a partir de categorías imperialistas y dualistas que garantizan por siglos la superioridad, muchas veces del cristianismo, en relación a otras aproximaciones religiosas. Entonces yo creo que esto ha sido, en mi experiencia, este rigor, esta intolerancia hacia este diálogo. En este mismo caminar teológico me tocó, por desobediencia y castigo, ir a la Universidad Pontificia de México. Digo castigo porque siempre, pues no sé, con mi maestro de teología, pues había ciertas críticas que no le gustaban y cuando me dijo, pues no vas a España, porque mis otros compañeros, la mayoría se fueron a la escuela de Salamanca y me dijo, no vas por desobediente,
o reaccionario, pero estudiar la licenciatura en Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México, más que un castigo, fue una bendición. Qué bueno que me quedé en México. Me abrió otro panorama. Tuve la bendición de tener grandes maestros y buenos maestros que me fueron acompañando, como Agenor Brillenti, excelente maestro en teología pastoral, que venía por temporadas desde Brasil a dar clases a la pontificia. Un maestro crítico, un maestro inculturado, un maestro desde la realidad que nos enseñó a hacer planes de pastoral inculturados en lo que íbamos viviendo. Hasta la universidad tuve la oportunidad de contar precisamente con mi primera computadora, mi laptop. Hoy pues es muy fácil tener todos estos medios. Y gracias a mi superior, Fray Carlos Mendoza, que fue el que pues me dijo, debes de tener una computadora para tus trabajos de investigación, para la teología pastoral, para la difusión de grupos y para todo lo que estábamos haciendo, que empezaba o ya había empezado pues esta novedad por Face o por otros, pues más se usaba el Face en ese tiempo. Hasta esta etapa de formación y en sintonía con la teología feminista, como dice, creo que hemos copiado modelos de otras culturas e hicimos de esos modelos la voluntad de Dios y de Jesucristo. E infelizmente la mayoría de las enseñanzas de la teología todavía ministradas en los institutos y facultades de teología, desde donde yo tuve experiencia, también en algunas parroquias o misiones se hace a partir de una visión jerárquica del ser humano, no solo de género, sino también de raza y clases sociales. La iglesia no cambia independientemente del mundo muchas veces, o las iglesias como institución difícilmente asumirán una postura de justicia e igualdad de género diferente al mundo. Hasta van a combatir al mundo creyendo obedecer la voluntad divina. No se preguntan si de hecho hay una voluntad divina tan desigual e injusta, si de hecho esa visión no supone mantener un modelo de poder ya ultrapasado con rasgos totalitarios y muy marcados. Creo que hay una enorme dificultad para entrar en diálogo con los problemas del mundo actual en muchos institutos. Y eso es parte de a veces una jerarquía, o lo que me tocó vivir en este sentido, no es porque se tenga que cuestionar, pero esa cerrazón, ¿no? Aquella que detenta la autoridad sobre las comunidades católicas y piensa que el mensaje del evangelio es un paquete cerrado, ellos tienen la función de entregarlo a los fieles o laicos. No abren las puertas para pensar en la herencia de Jesús para el mundo de hoy a partir de una ética plural. Y yo creo que este es uno de los grandes retos. Abrir este diálogo a partir de una ética plural, pero al mismo tiempo centrada en el amor y el respeto a las personas. El éxito de la iglesia, salvo raras excepciones, porque hay raras excepciones en este camino, todavía está en el devocionismo de masas, en los milagros, en los santuarios, o sea, en aquello que expresa una religiosidad que se entrega para el consumo de la gente. Si hoy, en lugar de promover, y esto, bueno, estos santuarios, por ejemplo, en Puebla, que acabé de escuchar que van a hacer un santuario enorme de un Cristo de la Misericordia de no sé de cuántos metros y una imagen de María de no sé cuántos metros. Si en lugar de promover eso, promovieran universidades para su pueblo, para la gente, otra sería la realidad. Pero no hay esa apertura, ¿no? No creo que esto sea educativo, sobre todo en los tiempos actuales. Acompaña apenas las necesidades de un pueblo huérfano, a veces de líderes, y de cuidado para unos, para con otros. Un pueblo donde el hambre de paz y de salud lleva casi necesariamente a esperar
de las fuerzas sobrehumanas, lo que las fuerzas de la tierra no podrán ofrecer. Por eso decidí buscar por otros caminos y seguir formándome en las diversas teologías. Un parteaguas fue mi experiencia precisamente en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, donde la realidad me obligó a repensar la teología que había aprendido en las casas de formación y en la universidad. Me abrió los ojos para inculturar el evangelio y rescatar la riqueza de los pueblos ancestrales. Como decía el evangelio de ayer, dichosos los oídos que oyen y los ojos que ven. Me hizo ver esta otra realidad. También creo que para mí fue muy importante mi llegada a la comunidad ecuménica Magdala el 30 de mayo del 2004. Para mí fue, aunque ya tenía este proceso, fue mi Pentecostés, que me abrió precisamente a otras realidades. Yo agradezco profundamente a Fray José Juan Sáenz, que todavía anda trabajando por ahí, a Fray Julián Cruz Alta, a Fray Ricardo Villarreal, fundador de la comunidad, a otras mujeres como Ángeles Quirós, Ángeles Ochoa, que me abrieron las puertas para comenzar mi Pentecostés. Magdala me abrió las puertas de aprendizaje para ver otras teologías. Me acerqué a la teología feminista, ecofeminista, la teología queer, a otros ministros y teólogos perseguidos por la jerarquía en ese tiempo, por la jerarquía de Roma. Conocí la lucha por los derechos humanos de Fray Jovián, conocí el trabajo de católicas por el derecho a decidir, aprendí a dialogar y compartir con otras iglesias y religiones por la paz y la justicia. Me abrió nuevos retos, aprendiendo a compartir otros espacios y esperanzas en este caminar de reflexión y de búsqueda. Tuve la oportunidad de compartir algunos cursos en la Comunidad Teológica de México con el padre Ricardo Blanco, que me tocó todavía tomar un curso, orar después de Freud. Participar en algunas celebraciones con la comunidad Shalom, con la pastora bautista Rebeca Montemayor, participar en algunos encuentros por la paz con la comunidad tibetana en la Ciudad de México y con la comunidad Hare Krishna, participar en los encuentros de teología de los pueblos ancestrales, de la teología maya, que hoy se está abriendo, y me abrió a una formación más plural, ecuménica e interreligiosa. Tomando el taller de teología queer, impartido también por el doctor André Moscú, creo que es el 13 de octubre, que lo vino a dar ahí en la comunidad teológica, y también abrirme a la participación en el primer Congreso Continental Feminista, que es una crítica de la violencia hacia la liberación del espacio político religioso del cuerpo de las mujeres, en el 2007 en la Universidad Iberoamericana. Y también en el seminario Noción de Persona en la Teología Trinitaria Clásica y su relación con la noción moderna de libertad como autodeterminación, impartida por la doctora Teresa Furcades Vila. Participé en el taller de Derechos de la Infancia, el derecho a volar, impartido por Frank Lambsbaum. Y yo creo que todo eso han sido dos aprendizajes. El primer aprendizaje que compartí y este segundo aprendizaje, donde precisamente ya en los retos de la teología actual, creo que tienen acuerdo en estas reflexiones, sobre todo en esta reflexión que se hizo en el Centro de Derechos Humanos, donde participaron pues varios grupos o iglesias de diferentes denominaciones, y en ese encuentro estuvo también Leonardo Boff. Y una de las cosas que acordaron y se reflexionó y que creo que sigue siendo un reto a las teologías, pues es él le llama el pecado de la injusticia social mundial. Y creo que eso, pues no, en nuestras reflexiones teológicas debe estar muy presente.
Las disfuncionalidades del sistema que estamos viviendo generan escalones desiguales. Ante esta realidad, un cristiano, una cristiana debería decir, esas desigualdades son un problema ético y un problema teológico. Son un pecado que atañe a Dios, pues Dios no quiere eso. Gran parte de la humanidad es una humanidad sufriente que grita por hambre, por escasez de agua, por el calentamiento global de la tierra. El número de pobres ha crecido, por ello decimos que la injusticia social mundial es un grito que se yergue desde el centro de la tierra hacia Dios. No es posible que haya paz en el mundo mientras tantos millones viven en la injusticia. Tenemos que denunciarla, tantos millones viven en la injusticia. Tenemos que denunciarla de forma profética. Cuando uno no escucha estos gritos, tiene poco que decir a Dios y nada que decir de Dios. Entonces yo creo que eso es uno de los retos y que se han ido acrecentando en nuestros espacios, ver estas desigualdades e injusticias que hoy vemos desde nuestros espacios, yo creo que son pues muchos, ¿no? Y no podemos quedarnos indiferentes a esta realidad. Otro de los retos que se proponía y que sigue siendo muy vigente es el agotamiento a los límites de la tierra. Hoy se habla precisamente de una teología ecológica y cómo estamos respondiendo ante la ecología no puede quedar porque el calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono, vamos a llegar al límite de calentamiento, más sequías del suelo, más erosión, muchas cosas que estamos viendo. Precisamente necesitamos arriesgarnos a conferir sustentabilidad. Y una buena teología tiene que ocuparse de esto, porque es cuestión de vida o de muerte. Yo creo que en muchos espacios pues ha abierto esto de reflexionar, pero son pocos los que realmente se preocupan. Ríos que antes podías ir a nadar, pues hoy están contaminados y llenos de basura. Pero como me decía un sacerdote que conocí hace años y me dio clases en la prepa, eso, dicen los sacerdotes jóvenes, no es cuestión de nosotros. Que se ocupen los ecologistas. Él estaba, porque este río contamina a los niños, a las familias, a los que viven cerca de ahí, y las empresas siguen contaminando sin que nadie les ponga un alto. Y entonces, si es una cuestión de vida y muerte, tiene que ver con la teología. Como cristianos y cristianas tenemos mucho que aportar. Tenemos un deber pedagógico y un deber de cuidar, venerar y respetar a todos los seres, pues cada uno revela algo de Dios, pues cada ser tiene un valor intrínseco. Necesitamos pues expresar y vivir esta mística del compromiso con la Madre Tierra. Y otro punto muy importante es el lugar en los procesos de globalización. No hemos descubierto cuál es nuestro lugar dentro del proceso de globalización como cristianos y cristianas. Necesitamos entender la globalización no como un mero fenómeno económico, sino como una fase nueva en la humanidad, como un momento diferente del planeta Tierra que estamos viviendo. Los pueblos se ponen en movimiento y se encuentran todos. Descubrimos que formamos una gran familia humana, de la especie humana, y ahí vivimos la profundidad de la unidad de los seres humanos, donde nos descubrimos y hermanos y hermanas en un mismo camino, pero sigue siendo un reto y una cuestión. Y también otro de los puntos es el encuentro con otras culturas. Nosotros como cristianos y cristianos somos occidentales, nuestro aprendizaje ha sido occidental. Hemos elaborado todo desde nuestro pensamiento de categorías griegas y latinas. Sin embargo, descubrimos que hay otras maneras de decir mundo, otras maneras de decir ser humano, otras maneras de expresarnos en una teología. Y esa ha sido la cuestión la cuestión, en la crítica desde la teología feminista desde aquí, aunque sí, y desde la teología de la liberación, ¿no?
A veces sucede que tenemos que decir fe cristiana con otro registro y con otras categorías. Porque sí, en esto pues yo lo aprendí en esta sabiduría que hoy se quiere rescatar de los pueblos ancestrales, pero como no entra dentro de un esquema filosófico o teológico occidental, pues no es teología, no es pensamiento teológico. Tenemos que despatriarcalizarnos y desoccidentalizarnos y encontrar nuestro lugar en el mundo, no con grandes instituciones. Yo creo que necesitamos un cristianismo de redes de comunidades como las que se están gestando hoy, que hacen diálogo con las tradiciones y reinventan la fe cristiana. Necesitamos aprender a ubicarnos en distintas regiones y hacer diálogo. Necesitamos una teología volteada o volcada en la realidad, inspirada así en las tradiciones cristianas, en las tradiciones, pero no desde un cristianismo occidental, sino encarnado en nuestra realidad. La misma fe en Jesús Redentor, resucitado, Dios nuestro, que es comunión, un Dios que se revela en la historia, nos promete un fin bueno en la creación. Un cristianismo que se enfrentó con el fenómeno de globalización como esta pues crítica en todo lo que se va construyendo. El cristianismo tiene que entrar en un diálogo respetuoso con las culturas, intentando ir haciendo esta parte de globalización para hacer avanzar la reflexión de lo sagrado en la humanidad, que es algo más que cristianismo. Entonces, pues nos va haciendo pues esta aportación y estos retos que yo veo muy actual. Y finalmente, el ecofeminismo y la teología feminista. Creo que a partir de esto pues se han abierto y yo creo que esto yo lo aprendí afuera. Cuando yo estudié teología, el primer bachillerato y en la teología, en la licenciatura, nunca tuve una profesora mujer. Nunca, nunca. Nunca se abrió y el primero que intentó meter una mujer cuando estudiaba el bachillerato fue una alumna que venía de la Ibero, que se llama Rocío, que estudió con una teóloga en ese tiempo, y ahorita se me fue el nombre, pero estaba en la Ibero, y era discípula de esta Bárbara Andrade, Bárbara Andrade, que era teóloga pues en ese tiempo muy famosa, y esta Rocío, que era muy amiga de Fray Ricardo, pues la metió como profesora, como suplente más bien. Pues los frailes protestaron, no quisieron, porque era mujer, porque era mujer. Y entonces, bueno, pues tocando este otro reto de la ecofeminismo y la teología feminista, como decía, pues nos permite aportaciones que nos permiten conocer a Dios bajo otra óptica. Como dice, todas las religiones son patriarcales, sobre todo pues en algunas instituciones, y más, por ejemplo, de esta institución de la que pues yo me he ido formando en esta jerarquía católica de Roma, por las mujeres no tienen ciudadanía eclesial. Por ello hay que despatriarcalizar los textos sagrados. Las mujeres no fueron negadas, están ahí, pero hay que rescatar sus contribuciones para tener una visión más completa, pues, de toda esta reflexión y esta teología. Tenemos que dejarnos enseñar y corregir por las mujeres. También crear situaciones para que ellas asuman su rol. Así, juntos y juntas, podremos crear relaciones de cooperación y no de competencia. No es una tarea fácil, sino una búsqueda continua. Hay que rescatar, por tanto, la razón sensible, la sensibilidad de la cooperación, más que la competencia, la convivencia y la convergencia. Es una cuestión abierta y en construcción, y la teología tiene que ayudar a eso. Por eso, a partir de esta teología feminista y del pensamiento latinoamericano que se ha ido trabajando y desde el que yo he visto y desde que he comulgado más y que me ha ayudado a reconstruirme, a repensarme y otra vez a
a hacer procesos, que no termina de hacer procesos, dice, concedemos que la presencia del sin rostro es una apelación al espíritu para salir del anonimato. Y yo creo que esta ha sido la aportación en los contextos históricos que hemos vivido. El sin rostro, esta apelación del espíritu, desde desarrollar la importancia de crear una ética de la comunión con el mundo global que nos ha tocado vivir. Pero tal revelación de tal trascendencia está marcado por el conflicto histórico donde nos tocó vivir, por las relaciones de poder que vamos viviendo y por la polisemia de la verdad. Luego entonces las teologías de la liberación postulan que solo desde la negatividad del rostro del otro y de la otra se devela la trascendencia. En consecuencia, la exclusión es el espacio de la aparición de Dios. Y yo creo que en este caminar, tanto como personas, como grupos, como iglesias que hemos disentido de un poder, ha sido esta exclusión. Pero en esta exclusión y en este espacio es donde aparece Dios. Y como decía la teóloga Teresa Furcades Vila, precisamente en este llamado y en este reto a las teologías y a la teología feminista, de la cual pues para mí pues ha sido un reto y sigo buscando y reflexionando. Pero ella decía, la teología feminista es una teología crítica. La investigación crítica, sea del tipo que fuere, filosófica, histórica, social, literaria, se origina siempre a partir de una experiencia de contradicción. En la teología, la contradicción inicial, pues puede ser desde una persona con la orientación sexual, cómo se concibe a sí misma y muchas veces cómo se topa con una interpretación bíblica o con los dogmas o el sometimiento de las mujeres, etcétera, que contradicen con algo que las religiones a veces es intocable. El camino del teólogo o de la teóloga feminista es, por tanto, necesariamente un camino de lucha y de reivindicación. Pero esto no significa que tenga que ser solo un camino de lucha o de reivindicación. No lo es. También es, y desde el núcleo mismo de su compromiso, camino de gratitud, don, de sorpresas y de regalos inesperados, de descubrimientos que ensanchan cada vez más el horizonte inicial, a veces modificándolo, a menudo dándole un sentido más pleno. Es un camino de lucha y sobre todo es un camino de solidaridad, de encarnación, de implicación en los dolores y en las alegrías de los que sufren de rechazo y discriminación en los contextos en los cuales vivimos y vamos haciendo esta teología. Y finalmente, pues dentro de mi caminar y de mi experiencia, tanto la primera parte que yo he vivido y en este proceso que estoy, bueno, yo creo que aquí no me van a censurar, pero el padre Oscar me dijo... No, para nada, al contrario, adelante, usted dele. No, él me dijo, el padre Oscar cuando me pidió dar clases me dijo, tienes cátedra libre, entonces se lo agradezco mucho, ¿no? Y entonces, por eso, yo creo que lo que decía, yo desde retomando a San Bernardo de Claraval, y en esta reflexión que decía, hay que mirar hacia atrás y hacia adelante, un ojo hacia atrás y otro hacia adelante. Yo no es que desprecie todo lo que he vivido, porque gracias a eso, pues he aprendido. Y agradezco haber vivido todos esos procesos. Pero, me han hecho ver, y como decía, el ojo que mira hacia atrás se orienta hacia los textos de fundadores, textos y buenas tradiciones de nuestras iglesias, que son buenos, así como por las figuras seminales que nos iluminan y fortifican la fe. Y el otro ojo va volcado hacia adelante. Mirar la historia presente capta los retos que vienen de la realidad
que plantea cuestiones para las cuales no tenemos respuestas muchas veces. Que nos está planteando, sí, estas cuestiones hacia adelante, pero que muchas veces no tenemos respuesta, pero sí tenemos esta pregunta. Esto nos hace reconocer que tenemos que ver los textos y tener una visión científica. No podemos estar solamente encerrados en nuestro pequeño mundo. La situación actual de la biotecnología y nanotecnología nos hace abrir los ojos para dejarnos ayudar por otras ciencias. En ese sentido, no es posible hablar solo de fe, sino desde datos concretos que viven las ciencias para rescatar y dar respuesta desde nuestra fe. A partir de donde miramos, contemplamos y percibimos la realidad, descubrimos lo que hay que pensar, puesto que la realidad viene como un golpe sobre nosotros, nos despierta. Entonces tenemos que hacer una meditación y una reflexión. Pero debemos tomar conciencia de que habría entonces dos riesgos de la teología. Una de ellas es que se ocupe solo de lo que se produjo en el pasado. Nuestros fundadores, especializando solamente en ello, en lo que aconteció en el pasado, y queriendo, pues sí, resguardar eso, sin importar mucho la realidad actual. O sea, rescatar eso solamente, pero la realidad actual que vivimos muchas veces pues no importa, lo cual no permitirá dar una palabra al mundo de hoy. Y el otro riesgo es cuando alguien se queda con el ojo hacia adelante solamente, sin descubrir el valor de la buena tradición, sin ahondar en sus raíces profundas y solamente, por tanto, buscando, como le llaman algunos teólogos, modernidades en este campo, ¿no? En cambio, la buena teología debe saber utilizar la tradición y al mismo tiempo debe saber captar la realidad, pudiendo discernir así la realidad estructural. De esa combinación nace la permanente actualidad de la teología y la hace un discurso accesible para todos y todas. La teología, por eso feminista, que hemos abordado, desarrolló el método de la sospecha. Hay que sospechar, hay que preguntar. Abrirnos también para una visión más inclusiva de la centralidad y de la diversidad de la vida que percibimos en el momento de hoy, en el tiempo que se llama hoy, que nos tocó vivir. Por eso necesitamos proponer procesos educativos lentos, eficaces, que construyan y reconstruyan en nosotros y nosotras una nueva sensibilidad y una nueva racionalidad. Necesitamos darnos las manos para vencer los miedos, aunque sepamos que ellos son parte de nuestra frágil constitución. Por eso estamos llamados hoy a sentir la vida, pensar la vida, creer en la vida, amar la vida, dándonos las manos entrelazadas, buscando siempre lo nuevo y no teniendo miedo a este soplo del Espíritu, como dice San Juan, que sopla donde quiera y va donde quiere. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que, híjole, yo soy fiel partidario de que justamente el aprendizaje viene y está directamente relacionada también con la experiencia. O sea, es ahí donde se produce el verdadero aprendizaje. Y ahorita el escuchar justamente desde su experiencia de vida, de formación, ¿no? Toda su dinámica y todo lo que justamente conllevó el comenzar a pensar nuevas alternativas, ¿no? Justamente a la ortodoxia, por así decirlo, y ver además que, y es que esto es, a veces como denominaciones, ¿no? Porque esto pasa aquí en China, a veces como denominaciones entra un cierto sesgo melancólico por el antes era así y ahora tiene que seguir siendo así, ¿no? Sin embargo,
conforme vamos avanzando como sociedades, como personas, etcétera, nos hemos dado cuenta que justamente no hemos hecho muchas cosas bien, ¿no? O sea, el tema de los grupos LGBT, el tema de las mujeres, etcétera. Incluso yo ahorita, hoy en día, añadiría uno más, que es el que tampoco se está visualizando mucho, que es el tema del capacismo, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita, no sé, tuve una experiencia el año pasado en la que mi padre perdió la pierna y la pregunta era, y su pregunta era, ¿en qué voy a trabajar? Porque él, como muchos mexicanos, es obrero, no cuenta con un seguro, no cuenta con nada de esto, ninguna afore, ¿no? Ni pensión de retiro. Y entonces la pregunta era esa. Y es interesante, ¿por qué? Porque hoy en día, obviamente, por el sistema, nos pide el ser productivos. Y en el caso de las iglesias nos pide el seguir esta ortodoxia melancólica. Y lo que a mí me molesta mucho es que le llaman a veces, esto es el evangelio. ¡Ay, Dios mío! Aguas, ¿no? Sí. Y me llamó mucho la atención ahorita justamente que en su trayectoria, o sea, ha habido muchos puntos de quiebre, ¿no? En los cuales pues uno ha tenido, bueno, es que usted ha tenido que tener que enfrentar y afrontar de frente, ¿no? Y sufrir las consecuencias del dogmatismo, que justamente busca muchas veces callar otras voces. A mí me pasó algo muy similar cuando regreso del seminario pentecostés en el que estudié. Cuando regreso y quiero estudiar ahora teología en Comunidad Teológica de México, en la Flatter, para ser más precisos, sí fue directamente la voz de mi pastor decir, sí, pero no comparta su teología. O sea, sí, pero aguas con su teología, aguas con su forma de pensar. Y ahorita me gustó mucho una expresión que usted utilizó que justamente se la voy a robar para Facebook. Ahí lo voy a etiquetar, ¿no? El Pentecostés de tu vida, ¿no? Se me hace algo muy impactante porque creo yo que la educación necesita transformarse en formas, en sustancias, seguir trascendiendo en sustancia, pero buscando siempre generar ese Pentecostés en la vida del estudiante. Creo que eso es clave. Es fuerte ese Pentecostés que te Sí, va otra vez a pensar, ¿no? Y como decía, yo creo, yo he seguido mucho y mi maestra, he seguido mucho a Ivonne Guevara. Ella dice, en esto de conservar, ¿no? A veces no quererse mover. Pues dice, está bien, pero para los que sí es este Pentecostés, porque te hace repensarte y reconstruirte una y otra vez. Y eso a veces no es fácil. Lo que teníamos quizá va a cambiar el día de mañana y eso es un gran reto. sí, no, y es que aceptar que podemos, yo por ejemplo, en ese tema de la utopía, ¿no? Eh, creo yo en las utopías, porque no podemos hablar de una utopía, creo que hay muchas utopías en diversas áreas de desarrollo del ser humano, ¿no? Pero en el área, creo que en la teología, justamente esta utopía es una misión que Cristo nos dejó, ¿no? Pero el problema es que una vez comentaba con un profesor, decía es que a veces el cristiano es más paulino, es más, ni siquiera de real, ¿no? Sino es más otra cosa menos cristiano, es más papal, es otra cosa menos cristiano. Y me parece interesante porque desde la educación pasa, y esto es algo muy, muy, muy común, que a veces por la añoranza de los grandes días olvidamos que el mundo sigue avanzando y nosotros tenemos que seguir avanzando. La semana pasada el profesor Raúl Méndez hablaba de un reto muy interesante sobre las tecnologías, ¿no? Que ahora el teólogo necesita aprender a usar la computadora, ¿no? También ya usarla, aprender a manejarla, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea, aprender a estar presente ahí. Porque yo creo que ahora, por ejemplo, el asunto de la digitalización en general es un espacio más el que tenemos que gritar el mensaje para aquellos que, pues, que viven sin amor, ¿no? Sin libertad. Ese es el mensaje de Cristo, ¿no? El amor, la libertad. Y lamentablemente muchas veces los espacios digitales no se están tomando o se toman justamente desde el mismo dogmatismo, ¿no? Por ejemplo, yo no me considero, bueno, no soy denominacional, nací en una iglesia pentecostés, pero no me considero denominacional porque el problema del denominacionalismo es que todo el mundo busca jalar a su cancha, ¿no? Y se olvida justamente esta instancia al pensamiento crítico, que ahora, desde la educación teológica, debemos seguir promoviendo el pensamiento crítico. Pero, ¿qué hacen los seminarios, ¿no? Las universidades? Pues siguen trabajando desde una forma o raíz denominacional. ¿Usted qué opina de esto? Sí, o sea que ha sido como dijo, en pocas excepciones son los grupos que se han abierto a hacer otro tipo de camino. Y Claro. a veces al margen de las grandes instituciones o de los grandes grupos, ¿no? Eh, yo hace poco, bueno, trabajé en un colegio precisamente católico, pero decían, es que aquí esto no, es que aquí esto no, o sea, que se vaya a otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque este miedo a pensar por sí mismo, a hacer las preguntas, a ser crítico, se tiene mucho miedo, ¿no? De lo que pues, se ha propuesto como una verdad absoluta y que no hay más que preguntar, ¿no? Pero yo creo que esto va a ir abriendo porque, como decía el teólogo y místico Virgil Jagger, yo creo que hoy el mundo en esta evolución pues nos está pidiendo otros retos. Ya no estamos ante un mundo de la cristiandad, ante un mundo de que tiene una denominación religiosa. Él habla ya desde lo transpersonal, más allá del cristianismo y de las iglesias. Claro. El mundo, los jóvenes están buscando otra respuesta y que nosotros nos hemos quedado cortos por querer seguir esquemas que ya no responden a lo que hoy se vive, por ejemplo, en el mundo digital o en otras realidades que vemos, porque hemos tenido ese miedo a preguntarnos, a avanzar, aunque a veces, como decía, no tenemos respuesta, ¿no? Y quiero retomar ahorita esto que está diciendo, del no tenemos respuesta, porque hay dos características que tienen, y que no sé, ahorita quizás lo estoy diciendo un poco al grede, pero hay dos características muy observables que comparten los radicalismos y la ortodoxia, y es el aceptar que hay cosas que no saben, el aceptar que hay cosas en las que nos equivocamos. Por ejemplo, no, aquí somos libre cátedra, la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cuántos mártires, cuánta gente fusiló y de repente siglos y siglos después están pidiendo perdón, pero no nos damos cuenta que hoy en día seguimos fusilando gente? Seguimos, ahora sí que privando de la voz muchas voces que es importante escuchar. ¿Por qué? Porque como eso altera o bien es una amenaza a la estructura de vida que yo ya planteé y con la cual voy a vivir, pues es imposible. Y además, por ejemplo, apenas hace poco leía Eric Fromm, y Eric Fromm y como Aristóteles dicen lo mismo: el ser humano le tiene terror a no saber, a la incertidumbre, y tener un pensamiento crítico, este pensamiento y esta educación de sospecha te lleva a vivir en incertidumbre todo el tiempo. Claro. Y ahora, el sospechar, creo, a veces es mucho más fácil aceptar una forma y un modelo de vida o de educación, de iglesia, etcétera, porque simplemente dicen que hay que hacer y ya. Pero el sospechar, el tener un pensamiento crítico requiere también una introspección, incluso tú mismo, esa deconstrucción, le tenemos Pues, terror.
No, le tenemos terror. Y bueno, caso evidente es cuánta gente realmente, por ejemplo, va a terapia o tiene un consejero. No un consejero espiritual cerrado, ¿no? Que te diga, haz esto, esto, no, sino alguien que te esté aventando y arrojando tus propias ideas, ¿no? Lo tuyo, pues es mínimo. Y en el caso de la educación cristiana, específicamente en la educación teológica, a veces quedamos mucho en la nostalgia del pasado y no vemos hacia las posibilidades del futuro, Ujú. Sí, ¿no? Es interesante. es un reto muy grande. Yo tengo un par de preguntas, profe, para usted y me Sí, gustaría mucho saber su opinión. En la primera pregunta es, para usted, por ejemplo, para usted, no, ¿qué materias, aparte de las clásicas que ya tenemos, ya pueden ser materias o áreas de aprendizaje o de enseñanza? ¿Cuáles serían esas áreas o materias que usted cree que una licenciatura en teología debería tener hoy en día? pues yo creo que es fundamental hoy abrir este espacio, por ejemplo, para la teología feminista, ¿no? Que es yo creo que es una materia que muy poco se ve en una formación de los seminarios o casas de formación, Claro, que está abierto, ¿no? Eh, esto también que se ha abierto de la teología queer, quien está abierto a esta formación, también creo que es necesario, ¿no? Porque por desconocimiento, por no saber, yo cuando tomé este curso o este taller de teología queer, este, este es brasileño, este teólogo, me llamó la atención ver a dos pastores metodistas, casi de otras iglesias, por ejemplo, católica, pues no había más que en otro proceso, ¿no? Que estaba Mariluz Rojas y Ángel Méndez, pero pues ellos han caminado. Pero realmente que yo viera a un pastor, a un teólogo, interesarse por este tema, y lo que decían estos pastores metodistas es que queremos escuchar, porque cómo orientar a nuestra comunidad cuando pues surgen personas de la diversidad sexual en nuestros contextos. Y la actitud no puede ser solamente de rechazo, de decir esto no lo quiere Dios, esto está en contra del plan, etcétera, sino yo creo que abrir estos espacios de discusión es muy importante. interesante, ¿no? Esto de la teología o las teologías feministas que se han ido desarrollando es muy interesante. Y yo en teología pastoral, algo que ayudó mucho es cómo ayudar en esta metodología a hacer análisis de nuestras realidades. Cómo ayudar a hacer análisis de las realidades para unirlas o desde las teologías que vamos haciendo en los contextos. Y otra cosa también, que es la parte mística o espiritual, que muchas veces se ha quedado como algo, y en todos se le ha tenido miedo como algo pues piadoso, ¿no? Y no va por ahí. Yo creo que es algo más profundo en esto de la espiritualidad, que a veces pues decimos espiritual es algo como pérdida de tiempo, o esto de la mística que han vivido en las diferentes iglesias, porque la mística pues te ayuda a repensar y a ver este camino desde pues esta autoliberación también, que vas haciendo los procesos en la vida junto con la comunidad y que vas viendo no solamente al exterior, sino también al interior de lo que vas viviendo, ¿no? Entonces, y los discernimientos que se pueden hacer dentro de estos acompañamientos, no solamente la espiritualidad como algo pues banal, ¿no? O poner los ojos en blanco, no sé, sino que hay algo más profundo que aprender en este proceso de las místicas o de la mística. Entonces yo Claro, vería, y pues también este campo que se está tocando hoy de cómo dar respuesta a nuestro lugar en este mundo de la era digital. Cómo hacer
porque creo que nos ha rebasado en muchos campos. Sí, claro. Y, y pues hoy vemos los jóvenes, los niños, pues que son a nosotros, Nativos. bueno, a mí me cuesta, ¿no? Todavía, pero ellos con facilidad, pero ¿cómo? Una teología que se haga a partir pues de esta era digital que nos ha tocado vivir. Pues yo vería como estos puntos. Sí, por supuesto. Pasa que había algo que había dicho hace rato que quería comentar, algo me saltó mucho, pero se me escapó, como dicen por ahí. Em, ok. Y la otra pregunta sería la siguiente. Ah, ya recordé. Ahorita que decía que es importante buscar como un análisis, ¿no? Hacer un análisis del contexto, del lugar en donde uno está. Yo lo veo muy seguido, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hice una consultoría con una asociación religiosa, en que uno no conoce en su contexto, no conocen el lugar en donde están los pastores realmente, no salen de las cuatro paredes de su iglesia, y aunque conozcan, es muy por arriba, muy al estilo la vida común personal, porque ni siquiera es del lugar realmente. Entonces, son muy pequeños sesgos y pedacitos de lo que conocen, ¿no? Entonces, brindar al estudiante formas y estrategias para poder hacer muy buenos estudios y análisis del lugar, pero también formas y estrategias que yo quiero complementar con usted, sería formas y estrategias de accionar. Ujú, ¿No? A veces no solamente basta con hacer el análisis, publicar un bonito artículo, sino también en la ujú, acción. ¿Qué le ujú. parece? Sí, que esto, bueno, yo lo dije, yo creo que nada más me centré en esto del análisis de la realidad y que esto mucho en Latinoamérica se vino desarrollando con esta metodología que después se vio también como sospechosa en los centros de formación y en las comunidades, en las parroquias. No sé, recordarás, es el método que hoy están retomando y que está avanzando en otras, que era el ver, pensar, actuar y celebrar, ¿no? Que estos métodos se trabajaron por muchos años y que hoy se han renovado. En la teología pastoral, precisamente, a mí me llamó la atención porque había sacerdotes de años, ¿no? Años de servicio en una parroquia, pero no conocían su contexto. Pues sí, solamente se dedicaban a veces a celebrar y todo esto, pero hacer un plan pastoral implica precisamente ver tu realidad, desde dónde partes, tu diagnóstico, pues sí, cómo vas a actuar, cómo vas a resolver y cómo vas a actuar, ¿no? Claro, Para realizarlo, ¿no? Y ya viene todo esto de la acción litúrgica en base a lo que vas planeando y viviendo, ¿no? Entonces, claro, pues eso es interesante, sí, pues claro, tener como estos elementos que nos ayuden ya más a concretizar en lo que estamos viviendo y en lo que estamos construyendo. sí, Ujú, claro. Y para esto me gustaría mucho recomendar la tesis de la profesora Yadami, Yadami Acero. Su tesis ujú, de licenciatura justamente habla sobre el tema de ver, pensar y actuar, ¿no? O sea, quien nos esté escuchando, por ahí podemos etiquetar a la profesora y ella quizás no las pueda pasar. Pero es ujú, una tesis muy padre, a mí me gustó mucho. ujú. Em, y una última pregunta, profesor, y es, ¿por qué estudiar teología en 2023? ¿Por qué estudiar teología? ¿Usted qué opina? Pues yo creo que por estos retos que tenemos, como ya mencioné, esta solidaridad, ¿no? Desde estas perspectivas con los excluidos, con los rechazados, yo creo que tiene que responder a esto. Como dices, si no parte de esta realidad y de este acompañamiento eh, y de meternos en un mundo que estamos viviendo con grandes cambios, cuando está, por ejemplo, las desigualdades, está la violación a los derechos humanos, tanto afuera como dentro de las instituciones también. Hay la desaparición de mujeres, cosas que sí nos incumben.
y que son realidades que creo que tiene que haber una respuesta desde los que vamos caminando en esta investigación, porque pues va tocando entonces pues todos estos puntos que ya mencionábamos, y también como decía Teresa, desde esta gratuidad, desde este asombro, desde pues ir descubriendo a este Dios que se encarna, que se hace realidad en los contextos históricos que nos ha tocado vivir. Entonces, no ir haciendo teología, pues sí que es bueno, como yo dije, volver al pasado, pero seguimos añorando, como le cuestionaban a un Santo Tomás, que respondió a su tiempo y fue a su tiempo. Y eso fue lo que dijo Mauricio Beucho cuando lo sentaron también en el banquillo de los acusados. ¿Está dando la teología escolástica de Santo Tomás? Sí, la estoy dando, pero actualizada a la realidad. Entonces, se tiene que ir actualizando y dando respuesta a las preguntas, a los cuestionamientos, a los gritos, a las desesperanzas de los hombres y mujeres de hoy. Quizá, no, como dije, no tengamos todas las respuestas, pero sí hacemos teología desde una realidad encarnada, con lo que nos ha tocado vivir, en los contextos que nos ha tocado vivir, y desde ahí vamos acompañando, ¿no? Desde ahí vamos viviendo, y desde ahí vamos repensando y haciendo esta teología, porque pues es necesaria hoy en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que por eso es pues seguir abriendo camino y muchas veces pues abriendo brecha, ¿no? En todo. Y esto me gustó mucho de la sospecha y la teología que hacemos desde nuestros contextos. Pues hoy ya no se habla de una teología, sino de teologías y de cristologías, de la cristología o teologías latinoamericanas, de la teología de las sabidurías ancestrales, de la teología de la mujer, de la teología queer, que hay muchos campos por donde tenemos que ir picando y reflexionando, ¿no? Entonces, pues... Claro. El doctor Juan Stam, en 2018, en un evento ahí en Perú, nos decía, yo escribí para mi tiempo, les toca a ustedes escribir para el suyo. Y creo que eso es importante. Nosotros nos toca protestar y prepararnos para seguir protestando. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. De verdad que para mí es un gusto poder platicar con usted. Me gustaría quizás más adelante entablar otras charlas, por ahí estaría muy genial de otros temas, pero muchísimas gracias por brindar su espacio, su tiempo, su disposición y conocimientos, ¿no? Así como compartirnos su experiencia personal, que creo que eso es algo que marca también la vida de muchos. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias por este espacio y este compartir.